Desde ya que mi opinión y mi perspectiva sobre el tema tiene que ver con una doble entrada que tengo sobre el asunto, que es como historiador y como investigador. Hace más de 10 años que trabajo en el análisis de experiencias de articulación entre educación y militancia en Argentina y en América Latina. Y aparte, digamos, fui uno de quienes en el 2004 constituimos la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, que puso en Buenos Aires a rodar la pelota de los bachilleratos populares en articulación con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, me parece que es probable que desde la devastación neoliberal de los 90 y el post-2001, hay que empezar por ahí, plantear ese escenario histórico en el cual las organizaciones populares empezaron a tratar de dar respuestas a las necesidades más acuciantes de nuestro pueblo. Son las organizaciones populares las que empezaron a abrir sus comedores, sus merenderos, empezaron a generar proyectos productivos, proyectos para dar respuesta a uno de los grandes problemas sociales de nuestro país, que es el de la vivienda. Y en ese escenario es que también se desarrolla una multiplicidad de experiencias educativas que van desde las clases de apoyo hasta, digamos, protoescuelas. En el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que venía siendo parte de ese proceso de organización popular en respuesta a ese escenario de devastación, nos proponen a quienes luego conformamos la CEIP incorporar al espacio Fabril, que también era un espacio de actividades culturales, un centro de salud y un punto de encuentro para buena parte de las organizaciones populares y los procesos de organización popular que se daban en los 90, abrir un espacio educativo de unas características muy específicas. Una escuela pública, popular, una escuela media de adultos, que fue el primer espacio de la experiencia que hoy llamamos de los bachilleratos populares. Al principio ni siquiera tenía ese nombre, era la escuela de IMPA. Bueno, yo soy profesor de historia, después hice un posgrado en pedagogías críticas. A mí el trabajo con los compañeros en la fábrica siempre me generó una pregunta que sigue siendo una pregunta para mí abierta. ¿Qué es lo que te constituye un compañero del otro? Más allá de la formalidad de llamar compañeros a los que uno sospecha que están del mismo lado, ¿no? Y claro, me lo preguntaba mirando a los compañeros de la fábrica, me lo preguntaba mirando al conjunto de los compañeros que empezaban a desarrollar esta experiencia de los bachilleratos populares, me lo sigo preguntando, y cada vez que cambia el escenario me lo vuelvo a preguntar. Y claro, empiezo a encontrar que en América Latina, y en Argentina por supuesto, no hay experiencia de organización popular que no haya tenido en su entramado, en su funcionamiento, en su dinámica, en su lógica, incluso a veces hasta en su ADN, la necesidad de su propio espacio de formación. A veces son espacios más formalizados, a veces no lo son. Los bachilleratos populares son una iniciativa que pusimos en marcha hace mucho tiempo y felizmente y afortunadamente ha sido tomada esa experiencia por otras organizaciones y que le han ido dando su impronta. A mí me parece que algo que es fundamental para definir qué es la educación popular y por qué los bachilleratos populares son parte de la historia de la educación popular en América Latina, tiene que ver con una cuestión fundamental. No se trata de trabajar con los sectores más marginalizados, no se trata de la masividad de una propuesta educativa, no se trata de, digamos, que se desarrolle la experiencia en un barrio o en una fábrica. El anclaje que tiene un bachillerato popular, según entiendo, es el anclaje, la necesaria vinculación con un proceso de organización popular, con un proceso de lucha popular. Y ahí, bueno, vienen los matices, la heterogeneidad. Hay bachilleratos populares que se han desarrollado en empresas recuperadas, hay bachilleratos populares que se han desarrollado en barrios populares, y cada uno
anclado a una lucha específica, la lucha por el trabajo autogestionado, la lucha por sostener espacios productivos que no están subordinados a la lógica del capital. En algunos casos se han desarrollado en barrios que pelean por el agua, que pelean por la tierra, que pelean por el techo. A mí me tocó tomar responsabilidades de coordinación en su momento en el bachillerato IMPA y después también en una experiencia muy interesante que fue el Bachillerato Popular 1 de Mayo en articulación con ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde trabajábamos dentro de un organismo público donde había nada más que en esa sede más de 1000 trabajadores, una parte de los cuales no había terminado su secundario, y bueno, ahí esta organización, la CEIP, lo que hizo fue establecer una articulación con un sindicato y con una junta interna, digamos, en lucha. ¿Sí? Durante 6 años ese bachillerato, esto lo puedo decir con orgullo porque no es un mérito personal de ninguno, sino un mérito colectivo del conjunto de los compañeros, no solamente habilitó la posibilidad de que una serie de compañeros, los más ninguneados, los de maestranza, los de limpieza, las compañeras ayudantes de laboratorio, auxiliares de laboratorio, pudieran terminar su secundario, sino también que acompañamos la lucha más importante de los trabajadores estatales por el pase a planta, por sus condiciones laborales, por sus conquistas salariales, y acompañamos esa lucha en un proceso en el 2011 concretamente de 8 meses de conflicto con el bachillerato funcionando en la calle, acompañando la lucha de nuestros compañeros de ATE. ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante de los bachilleratos populares? Es una pregunta abierta. Si estamos diciendo que son experiencias ancladas en procesos de lucha, dependerá de la dinámica y la suerte de esas luchas que vaya a pasar con los bachilleratos populares. Sería muy triste que se terminen domesticando, que sean experiencias domesticadas. A mí mi profesor de Historia Medieval me explicó que es una herejía del siguiente modo. La herejía es la desobediencia, es la insumisión. Lo que pide el Papa, lo que pedía el Papa a Francisco de Asís y a Pedro Baldo, no era que dejaran de decir que la Iglesia tenía que ser para los pobres, era que se sometieran a la autoridad del Papa y después que dijeran lo que quieran, pero adentro. Pedro Baldo, no hay San Pedro Baldo, es Pedro Baldo y la herejía valdense figura así en los libros de historia. No decía cosas diferentes a San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís sí se domesticó. ¿Qué va a pasar con los bachilleratos populares? No lo sé. Y en cuanto a qué son las pedagogías críticas, es, creo, una excelente pregunta. Yo creo que si las experiencias de educación popular son aquellas que tienen un anclaje verdadero, legítimo en experiencias de organización y de lucha popular, las pedagogías críticas tienen que plantearse efectivamente construir y desarrollar ese anclaje. Las palabras mágicas no existen. Si hablamos de estudiantes en lugar de alumnos, no dejan de ser alumnos, por más que les cambiemos el nombre si los tratamos como alumnos. Sobre cuál es el futuro de las experiencias que son parte de ese escenario heterogéneo y de límites difusos que es la educación popular, va a depender del proceso político y social que se va desarrollando en nuestro país y en América Latina. No hay respuesta que no salga de ahí. Nosotros, a veces, cierta militancia posmoderna que cree que inventó la pólvora el día que ellos se largaron a los barrios, tiende a pensar que todo es creación, todo es novedad y que no hay anclaje en las experiencias y en la memoria histórica, y eso es un grave error. Hay un antecedente en la década del 70 que fue la experiencia de la Dirección Nacional de Educación de Adultos en 1973 en el marco del gobierno peronista que venía para amplios sectores de la población, venía a inaugurar una época de profundas transformaciones sociales. Esa era la perspectiva de cientos de miles de jóvenes. En ese escenario, sectores estratégicos del área de educación fueron coordinados y dirigidos por compañeros de la izquierda peronista. En ese escenario, la DINEA tecnocrática, desarrollista de los 60 se transformó en otra cosa. Y esa Dirección Nacional de Educación de Adultos del 73 dio algunos pasos muy significativos en la transformación
de la estructura del sistema educativo de adultos en Argentina. Y impulsó la campaña la CREAR, que bueno, es un ejemplo muy notable de articulación entre educación y militancia en nuestro país. Y a mí me parece que balancear un poco qué sucedió con esas experiencias, sus alcances y sus límites nos puede dar algún elemento, teniendo en cuenta que son escenarios históricos diferentes y que, digamos, no hay por qué, digamos, así como no se pueden trasplantar las experiencias, no se pueden trasplantar las conclusiones del análisis de experiencia del pasado. Pero si algo nos enseña la experiencia del 73 es que la próxima hay que ganar.